Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Asintomático por ILAT Media, el canal del Instituto de Libertad de Acción para el Desarrollo. En esta ocasión tengo un diálogo con un embajador, un miembro del Cuerpo Diplomático Internacional. Es raro que invitemos a diplomáticos, pero desde luego que espero que sea un diálogo provechoso, un diálogo necesario, un diálogo que no se da y que no tiene mucha cabida generalmente en la prensa, y desde luego nosotros vamos a fomentar ese tipo de intervenciones aquí. Mi invitado de esta noche es Amin Chaudhry. Él es el embajador del Reino de Marruecos en el Perú. Le doy la bienvenida. Embajador, tenga usted muy buenas noches. Gracias por esta conversación. Buenas noches, estimado Diego. Muchas gracias por la invitación, gracias por invitarme a este espacio nuevo, que por cierto le felicito por el nombre, que es muy inteligente, un espacio nuevo, y con mucho gusto acompañaré en estos momentos. Sí, y como comentaba en la introducción, es raro que se les entreviste muy seguido a los embajadores. ¿Por qué cree que es eso? Bueno, nosotros tenemos una misión dentro de los países de acreditación de representar, de fomentar y consolidar las relaciones bilaterales entre los países de acreditación, de los países que representamos, y también defender nuestras posiciones en diferentes aspectos. ¿Por qué no tenemos espacio? Yo creo que sí, yo creo que tenemos nuestro pequeño espacio, pero yo creo que también la coyuntura política de los países también es un actor fundamental en que no tengamos una presencia tan importante, ¿no? Y también por el mero hecho de ser diplomáticos. La función diplomática es una función que carece de una cierta, no lo llamaremos reserva, pero de prudencia más bien, claro, en nuestras manifestaciones. Claro que sí, pero yo creo que hay una oportunidad fantástica de enriquecimiento cultural a través de estos diálogos, y quiero preguntarle, mi primera pregunta es sobre el Ramadán. Nos encontramos en medio del Ramadán en estos momentos, son un momento del año icónico para su religión y para su cultura, ¿no es verdad? Totalmente. Estamos ya en la tercera semana del mes de Ramadán, exactamente. Acabamos de empezar. Es nuestro mes sagrado, es el mes de la solidaridad, es el mes del ayuno, es el mes del prójimo, es el mes de la fe, es el mes que nosotros, de la fe musulmana, intentamos estar más cerca al prójimo, intentamos sentir lo que siente sobre todo los más necesitados, fomentar también cada vez más hacer el bien, el tema de acercarse a nuestras familias, volver un poquito a la esencia. Esa es la frase. Antes de adentrarme en mis preguntas ya más concretas a la misión y a la relación bilateral entre los países, sobre este tema puntual, ¿la razón del ayuno es un sacrificio personal o es una manera de tener empatía con los que no tienen mucho? Las razones son varias y las dos exactamente encajan perfectamente en el objetivo de hacer el Ramadán. Primero es un acercamiento a Dios. Somos también como los cristianos o los judíos, tenemos el mismo, somos monoteístas. Entonces es un sacrificio hacia Dios, es una manera de mostrar a Dios que estamos muy cerca, es uno de los 5 pilares del Islam, y al mismo tiempo a nivel social es solidarizarse, sentir lo que siente, como dije antes, el que no tiene. Pero es un mes, francamente, que todo musulmán conoce perfectamente de lo que es capaz su cuerpo, que muchas veces creemos que no es capaz de ayunar, por ejemplo, 12, 13, 14 horas sin ningún problema, sin beber agua, sin comer, y al mismo tiempo es un mes de fe, es un mes de acercamiento. Se cambian los hábitos, se cambia el ritmo de vida. Hay un acercamiento más a la vida familiar y a la vida espiritual, sobre todo. Hoy hemos amanecido
con la noticia del tiroteo en la embajada peruana en Washington. ¿Cómo tomó este acontecimiento? Sí, francamente, yo lo leí a primera hora cuando salió por redes sociales y francamente es muy chocante. Sabemos que las residencias de los embajadores es territorio del país y francamente ojalá lo que desde acá, desde la embajada Marruecos acá en el Perú, esperemos que todo el cuerpo diplomático peruano acreditado en Estados Unidos esté en buenas condiciones y que estoy seguro que las investigaciones llegarán a un buen puerto y se sabrá lo que ha pasado. Francamente es muy chocante. Ahora, yo le quiero preguntar, embajador, porque una de las cosas que más llamó a nivel diplomático la atención durante el ejercicio de este gobierno fue la decisión de reconocer al pueblo saharaui, de oficializarlo, ¿no? Y que eso nos valió, con un pueblo amigo como es Marruecos, tensión en su momento. ¿Por qué cree que se tomó esa decisión? En todo caso, ayúdenos a entender lo que sucede con la República Saharaui en el Sahara. ¿Qué sucede ahí? ¿De dónde viene este conflicto y cómo llegamos a donde estamos también? Okay. Vamos, primero lo que se hizo acá en el Perú el día 8 de septiembre es restablecer unas relaciones con una autoproclamada república. Primero, como bien dice, yo creo contextualizar todo este diferendo. Primero, hay que destacar que Marruecos en la época colonial no hemos tenido una época colonial fácil, era traumática porque Marruecos fue triturado. Fue completamente dividido en España en el norte, España en el sur, Francia en el centro y Tánger como una ciudad internacional. Entonces, la independencia también fue una independencia compleja y complicada. ¿Por qué? Porque si en 1956 es el día de la independencia nuestro, pero no hemos recuperado en ese momento todo el territorio que nosotros habíamos perdido en la época colonial. Y por eso, por ejemplo, en 1958 hemos empezado a recuperar lo que se llama Tarfaya, y en 1969 la parte de Sidi Ifni, y en 1975 que es la región de Sahy al-Hamra y Ouaddaha, más conocida por el tema del Sahara. ¿Cómo hemos recuperado ese territorio? Gracias a los acuerdos de Madrid que la Asamblea General de Naciones Unidas tomó en cuenta. Y después del pronunciamiento del Tribunal de la Haya, donde dentro de su pronunciamiento dijo que esa no es una tierra nulis, que había gente que vivía ahí y esa gente siempre ha tenido una relación con el Estado marroquí. Ahora bien, vamos a llamar las cosas por su nombre. El problema del Sahara no es un problema que tiene Marruecos con un pueblo que se llama pueblo saharaui. No, eso es, digamos, ese es un problema que es de otra época, es un problema de la época de la Guerra Fría, nacido en el 75. Entonces estamos hoy en día, casi 50 años después, tratando de explicar qué es lo que está pasando por un asunto anterior, en el 75. ¿Por qué digo eso? Porque el principal digamos, culpable de esta situación es nuestro vecino del este, Argelia, para llamar las cosas por su nombre. Para explicarle cómo es la situación, Marruecos, dentro de las provincias del Sáhara, lo que nosotros llamamos las provincias del sur, hay unos 360.000 personas viviendo, casi 400.000 personas. Que viven en el desierto. Sí, en el Sáhara. El Sáhara es un territorio de marroquí donde desde 1975 nosotros estamos en nuestra tierra y las personas viajan en libertad, participan en la política, cosa importante. Entonces hay democracia, hay elecciones, que Naciones Unidas, ellos mismos siempre en las resoluciones, siempre lo destacan, las últimas fueron en septiembre, que curiosamente donde tenemos mayor porcentaje de participación en las elecciones.
y que hay un modelo de desarrollo que lanzado por Su Majestad el Rey Mohammed VI en el 2015, con $8.000 millones de desarrollar esa región. Y yo le aseguro, estimado Diego, que acabo de volver de ahí. He estado en Dakhla, una ciudad que tiene los mismos problemas que tienen otras ciudades en el norte, pero con un desarrollo tremendo, un desarrollo con unos proyectos impresionantes. Pero si queremos volver un poquito a la historia... Ahora, antes de continuar, Argelia, usted dijo que Argelia era culpable. ¿Culpable de qué? Totalmente. Argelia es el culpable de que hoy tengamos algo que se llama el Frente Polisario, una milicia que está afincada dentro del territorio argelino, donde tiene secuestrados a unos 20.000 saharauis, más o menos, que están ahí secuestrados. ¿Por qué? Porque no deja a ACNUR entrar a los territorios y hacer el censo de saber cuántos saharauis. Tampoco, porque me va a permitir, no son refugiados, son secuestrados. Vamos a llamar las cosas por su nombre. ¿Por qué no son refugiados? Porque Argelia no deja de entrar a ACNUR para hacer el censo. Y para que una persona pueda ser refugiado, necesita responder a 3 preguntas. ¿Cuáles son? Si quiere volver al territorio por donde ha venido, si quiere seguir en el mismo territorio donde está o quiere ir a otro sitio. Estas preguntas nunca se han hecho al pueblo saharaui que está secuestrado dentro del territorio argelino. Pero ¿quiénes son los saharauis? ¿Quiénes son? En esencia, ¿quiénes son? ¿Qué cosas tienen en común? ¿Cómo se les identifica como un pueblo específico? Vamos a ver, los saharauis están dispersos en casi 5 países de la región. Son los que viven en el territorio que se llamaba antes el Gran Sáhara. Es un territorio de nómadas donde han vivido desde siempre. Pero a mí me gustaría resaltar aquí un punto importante. Cuando se habla de reconocer a un país, reconocer a un Estado, se necesitan unos pasos para estar de acuerdo con la legalidad internacional. Porque si no vamos a estar con la legalidad internacional, ya es otra cosa. Si vamos a ir en contra de lo que dice Naciones Unidas, ya es otra cosa. Esta autoproclamada RAS no está reconocida ni por Naciones Unidas, ni por los 5 países del Consejo de Seguridad, ni por ningún país de Europa, ni por ningún país de Asia, salvo Corea del Norte y la llamada Timor Oriental. Los países que reconocen realmente, aunque he escuchado varias personas que están hablando de unas cifras que son casi surrealistas, no superan los 30 países en el mundo. Y tienen una ideología bien clara. O sea, 30 países en todo el mundo reconocen al pueblo saharaui como nación, o sea, como Estado, ¿o como qué? Pero ¿por qué no se puede reconocer? Aparte de que no son reconocidas por ningún Estado, por ningún instrumento internacional, ni por la ONU, ni por la Unión Europea, ni por la Conferencia Islámica, ningún país árabe reconoce salvo Argelia. Entonces, ¿por qué no? Porque no tienen los 3 pilares de un Estado. No tiene territorio, no tiene gobierno y no tiene pueblo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se puede reconocer algo que no existe? Por decirle más sobre este tema, Marruecos ha presentado, digamos, después de que nosotros nos achacan de muchas cosas. Por ejemplo, nos dicen que este diferendo está en la 4ª comisión por la tema de la autodeterminación. Quien ha metido entre comillas, este asunto dentro de la 4ª comisión somos nosotros, en 1964. En 1964, el Polisario no existía y Argelia recién tenía su independencia. Cuando se habla de referéndum, nos dicen que nosotros no queremos referéndum, cosa completamente falsa, porque ha sido Naciones Unidas quien dijo que es imposible de organizar. Fue Marruecos en 1982. ¿Referéndum para qué sería eso?
autodeterminación. Le explico, le doy rápidamente la historia. Nosotros hemos tenido un conflicto militar. En 1990 hay un plan de arreglo, por cierto, gracias al diplomático peruano Pérez de Cuellar, hubo un alto al fuego. Y ahí empezamos lo que es el plan de arreglo jurídico, lo que es el referéndum. El referéndum nosotros lo presentamos en Naciones Unidas en 1982. ¿Y qué dice ese referéndum? ¿Quieren ustedes seguir o ser parte de Argelia o ser parte de Marruecos? Ahí voy. El problema es que en ese momento nosotros había unas cinco bases para aceptar el referéndum primero, antes de hacer las preguntas. Primero debemos hacer el censo. Desde 1990 hasta el 2001, Argelia y el Frente Polisario han obstaculizado completamente el censo, diciendo cosas un poquito surrealistas, por ejemplo, de que vamos a tener el censo que hizo los españoles en los años 70. Si yo, por ejemplo, he nacido en el 76 y soy saharaui y mi hermano nació en el 71, él puede votar y yo no. Entonces, son cosas completamente surrealistas. Ok, entonces, pero desde el punto de vista de Argelia, ¿cuál es la tensión? Siempre se ha hablado de la intención de tener salida al mar, ¿no? Al Atlántico. Evidentemente. Argelia, su objetivo principal se va a resumir en dos, porque son varios. Quiere una salida al mar, o sea, una salida al Atlántico, pero al mismo tiempo quiere cortar la continuación de Marruecos lógica al continente africano. Quiere aislar a Marruecos. Cosa que no va, que es imposible. Marruecos es un estado de 12 siglos. Nosotros no acabamos de nacer en el siglo XX. Nosotros tenemos 12 siglos de presencia. Tenemos 8 dinastías, monarquías que han gobernado en Marruecos. Somos un país con su civilización. Somos el único país árabe que no ha formado parte, por ejemplo, del Imperio Otomano. ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido un estado. Cuando en 1830, por ejemplo, el vecino ha sido colonizado por Francia, Marruecos ya tenía su moneda, su sistema político, sus embajadores. Volviendo al tema de la decisión, en ese momento, en septiembre, cuando el gobierno decide reconocer al pueblo saharaui como Estado, ¿no? Sí. ¿Pensó en retirarse? ¿Lo consideró? No, vamos a ver, no. Eso es, digamos, para un diplomático es lo último que se puede hacer. No. Vamos a ver, esto es una decisión primero que es del Estado marroquí, digamos, en todos esos estamentos. Tenemos, evidentemente, la Cancillería, tenemos el Congreso, nosotros también. No, yo personalmente, estimado Diego, lo que creo es hay un desconocimiento del asunto. Hay un desconocimiento del asunto y en eso estamos trabajando. Ahora mismo estamos trabajando en conocer, dar evidentemente lo que es la realidad del asunto. Porque desde el 2007, desde que Marruecos presentó el plan de autonomía para el Sáhara, que es la solución, que hoy en día es completamente unánime en el mundo a nivel internacional, porque justo hace algunas semanas, 2 semanas, el presidente del gobierno español ya ha confirmado en una decisión histórica que ese es un territorio marroquí, que la única solución a este diferendo regional es la plan de autonomía. Cosa que lo hicieron Alemania hace algunos meses. En el diciembre del 2020, Estados Unidos, con la administración Trump y la actual administración también de Joe Biden, ha dicho claramente que ese territorio es marroquí, que ha confirmado completamente la marroquinidad del Sáhara. La Unión Europea, Francia, digamos, todos los países, hasta si estamos aquí en la región. Países como Brasil, como Argentina, como Chile, como Colombia. Voy a dar un ejemplo. Brasil, con los diferentes
por ejemplo, gobiernos que han pasado, sean de izquierda o sean de derecha, nunca, jamás han cambiado su posición hacia el tema marroquí, hacia el tema de la entidad marroquí. Nunca. Ahora, entonces, sí. Cambiando un poco de tema, embajador, porque también quiero hablar de temas positivos y de posibilidades. ¿Cuáles son algunos de los nuevos proyectos que se están concretando en Marruecos que aparte sería bueno conocer porque constituirían oportunidades también para el Perú? Evidentemente. Vamos a ver. Para nosotros, voy a dar un ejemplo. Nosotros, desde que hemos empezado a trabajar aquí con las diferentes instituciones del país, siempre he estado invocando a una frase. Mi objetivo principal es que Marruecos sea la puerta de entrada al continente africano y que el Perú sea la puerta de entrada a la región andina. ¿Cómo lo podemos hacer? Con diferente cooperación. ¿Cuáles son los temas de cooperación? Nosotros hemos desarrollado en los últimos 20 años un cambio de modelo económico dentro del país. Somos un país hoy en día por ejemplo, la industria en los años 90 representaba el 7% del PIB, hoy representa casi el 23, el 24%. Entonces, tenemos una industria importante. ¿Cuál es esa industria? Aeronáutica, automotriz, industria farmacéutica, industria de textil, tecnología también. ¿Dónde podemos también aportar? Podemos aportar también en tema de energía renovable. Tenemos el parque solar más grande del mundo, son 3.000 hectáreas. Tenemos una experiencia que hemos adquirido en los últimos años en diferentes aspectos, especialmente eso. Somos el país quinto en el mundo en lo que es en transmisión de gases CO2 y tenemos la experiencia también en temas de energía renovable utilizándolo en la agricultura, que puede ser muy interesante para el puerto de Dakhla, el proyecto del nuevo puerto en Dakhla, en el Sahara. ¿Nos puede comentar sobre eso? Sí, a ver, Marruecos en los últimos años ha desarrollado una estrategia de conectividad a todos los niveles. Tenemos una red ferroviaria de más de 2.000 kilómetros, tenemos unas autopistas de más de 2.000 kilómetros, somos el 9º país en el mundo que tiene el tren de alta velocidad y evidentemente aeropuertos, tenemos casi unos 20 aeropuertos o más, que son 18 de ellos son internacionales, y sobre todo el tema de los puertos. El tema de los puertos empieza con el puerto de Tánger Mediterráneo, que hoy es el 23º puerto en el mundo, es el primero en África y en el Mediterráneo. Hemos recibido, eso lo digo, en 10 años, 2012 y 2022. El año pasado hemos recibido más de 7 millones de contenedores. ¿Cuál es el objetivo? Si hemos tenido un puerto como Tánger, como el hub más importante en el Mediterráneo en este aspecto, queríamos hacer lo mismo en el sur de Marruecos, en la ciudad de Dakhla. Con el objetivo, es una inversión de 1.500 millones de dólares, con un objetivo de ser un enlace con África Occidental, con unas miras hacia el continente americano, especialmente latinoamericana, y también para desarrollar toda la región. Nosotros, para decirle, cuando reflexionamos en el tema de los puertos, no solamente es un puerto. Nosotros trabajamos sobre complejos portuarios. ¿Qué significa un complejo portuario? Un complejo portuario tiene puertos para mercancías, puertos para ciudadanos, zonas de libre comercio, lo que se llama libre comercio. Zona franca, liberada completamente. Liberada completamente. Por ejemplo, en Tánger tenemos 900 empresas instaladas. Hay en Dakhla, ese es el objetivo. El objetivo es tener un complejo portuario donde habrá empresas que invierten, donde habrá tecnología, donde habrá conectividad y donde habrá evidentemente un desarrollo sostenible a la región. Ese es el objetivo. Ojalá el puerto de Callao, estamos ahí empezando a trabajar a ver si el puerto de Callao puede ser uno de los
Tenemos hoy 186 puertos conectados. Ojalá se pueda, yo sé que usted no puede opinar de los gobiernos por su vocación diplomática, pero ojalá que no se pierda la oportunidad de aprovechar todas estas cosas. Yo dudo, la verdad, con el gobierno que tenemos que se pueda hacer, pero esperemos siempre lo mejor. Le agradezco, embajador, por este diálogo muy esclarecedor. Con mucho gusto y a su disposición cuando quiera. Lo que queramos es fortalecer y consolidar las relaciones entre Marruecos y el Perú, y ir de la mano. Lo político y lo económico siempre va de la mano. Por eso nos gustaría que haya una reflexión seria sobre la integridad territorial de nuestro país y que haya una nueva página, como se hizo, por ejemplo, últimamente con España. Muchísimas gracias, embajador. Muchas gracias. Y importante resaltar no solamente las cosas digamos, culturales que las vamos a ir fomentando con los diversos diálogos que aquí vamos a propiciar para ustedes, pero se dan cuenta de los inmensos proyectos que hay en otras partes y que con un gobierno capaz podrían ser utilizados en beneficio de la población, que desde luego con este gobierno se van a tirar por la borda, porque la incapacidad se le sale por los poros. Fíjense ustedes cómo Marruecos ha sembrado puerto tras puerto tras puerto y buscan ser la vía de entrada hacia toda el África, con inversiones sensatas para elevar la calidad de vida de su población. Les agradezco por la sintonía. Conmigo será hasta un nuevo episodio de Asintomático por ILAT Media. Gracias.